Bueno, buenos días para todos. Nuevamente aquí en Aulas Abiertas. Bienvenidas todos los invitados, las personas externas también, los compañeros residentes y profesores de la sección de Medicina de Urgencias. Mi nombre es Sebastián Osorio, residente de último año, y el día de hoy vamos a hacer una aproximación a la falla respiratoria en el paciente pediátrico. Se preguntarán por qué es importante hablar de falla respiratoria. Miren nomás el impacto que tiene la insuficiencia respiratoria aguda en pediatría. Solamente en menores de 5 años hay 1 millón de casos de insuficiencia respiratoria al año, con 100 muertes cada hora en el mundo por falla respiratoria, y es responsable más o menos del 16%, el 15-16% de todas las muertes en niños menores de 5 años. Lo interesante es que cuando uno lo contrasta con niños de 5 a 14 años, son 70.000 casos al año, pero con 7.4 muertes cada hora por esta razón, y es el responsable de 1 de cada 10, 1 de cada 12 muertes en niños de 5 a 14 años. También que doy un primer mensaje acá, y es que los niños menores de 5 años tienen un alto riesgo, una muy alta frecuencia de fallas respiratorias, son más propensos a esta, ya vamos a ver por qué, pero también es responsable de un número significativo de muertes en el mundo por insuficiencia respiratoria. Y no solamente es esto, sino también el impacto que tiene la patología respiratoria en niños, y especialmente la patología respiratoria grave. Por ejemplo, en Estados Unidos, de 200.000 ingresos a cuidados intensivos pediátricos, más o menos el 73% se hacen desde sala de urgencias. Y esos ingresos por patología grave a cuidado intensivo pediátrico, el 40% es por una insuficiencia respiratoria aguda. Y no solamente eso, sino también al menos 2 de cada 3 niños graves, por cualquier razón, el curso de su enfermedad va a terminar incluyendo una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces miren que es una patología que puede matar muchos niños al año en el mundo, más que todos los más pequeños, que va fundamentalmente ser motivo de consulta, urgencias, motivo de que de urgencias se tenga que estabilizar y trasladar a una unidad de cuidados intensivos pediátricos, y finalmente de todas las causas graves, la más común es la patología pulmonar y la insuficiencia respiratoria aguda, y ese es el motivo de por qué vale la pena que nosotros como urgentólogos conozcamos del tema. Y es que hablar de insuficiencia respiratoria aguda es hablar de entender también cómo funciona todo el sistema respiratorio. El sistema respiratorio no es solamente el pulmón, sino que en realidad tiene, o no solamente el proceso de ventilar, sino también que tiene unos procesos intrínsecos que deben estar todos acoplados. Una relación ventilación-perfusión entre las diferentes unidades alveolares, debe haber una captación del oxígeno y un transporte de este a través de toda la circulación sistémica, finalmente una entrega de oxígeno a los tejidos, una respiración celular, y finalmente todo esto es sometido a un control de diferentes quimiorreceptores y también a nivel central. Eso explica por qué esta respiración, al menos la ventilación alveolar como tal, la respiración, el transporte de oxígeno a nivel alveolar o la membrana capilar alveolar, es solamente un paso dentro de todo el sistema respiratorio, y es por eso que quizás el pulmón es una parte importante, pero no explica las más de alrededor de 10 causas de hipoxia tisular que puede haber en el organismo. Entonces, eso hace parte de todo un control, pero finalmente entender esto es entender también que el sistema respiratorio es una cadena de sistemas, o es una cadena de órganos que finalmente son las responsables de llevar el oxígeno hasta la mitocondria, y que allí funcione la cadena respiratoria y finalmente haya la respiración celular. Esa cadena respiratoria está determinada por un sistema nervioso central a través de un tallo cerebral con unos núcleos allí anteriores, el sistema nervioso periférico con todos los nervios periféricos que estimulan finalmente la incursión de los músculos respiratorios adecuadamente desarrollados, principalmente el diafragma en segunda medida de los intercostales, que haya una vía aérea superior e inferior permeable, que el parénquima pulmonar no tenga alteraciones, que haya una adecuada relación BQ en las diferentes zonas pulmonares, finalmente que haya un gasto cardíaco adecuado, y a través de ese gasto cardíaco también una hemoglobina que transporte adecuadamente el oxígeno. Son muchas cosas dependientes de las cuales se asegura que en el organismo el oxígeno finalmente se entregue a las células. Entonces, la falla de cualquiera de estos segmentos de la cadena, la falla de cualquiera de estos segmentos de la cadena puede causar una disoxia tisular, y finalmente también podría llegar a causar una falla respiratoria. Hay una definición técnica de qué es falla respiratoria, digamos desde el punto de vista fisiopatológico o más técnico, y es que básicamente la falla respiratoria es un síndrome multicausal en el cual, por alguna razón, en el organismo hay una incapacidad de proveer oxígeno para la demanda metabólica del organismo en ese momento.
o en su defecto hay una incapacidad para remover el CO2. Vamos a ver que hay una estrecha relación entre esa capacidad de proveer oxígeno y remover CO2. Pero en términos generales, desde un punto de vista muy técnico y fisiológico, la falla respiratoria es cualquier momento en el cual hay una incapacidad para proveer la oxigenación ante la demanda metabólica del organismo. Y clásicamente se caracteriza por una clínica de esfuerzo respiratorio inicial, pero que en estados muy avanzados se caracteriza por la ausencia de este, incluso la bradipnea. Característicamente de los gases arteriales o de los paraclínicos se caracteriza por una alteración en los gases arteriales y finalmente este síndrome multicausal va a tener efectos tisulares y sistémicos, llámese estado de choque, anaerobiosis, etc. Pero desde el punto de vista clínico o pragmático se ha definido desde un punto de vista muy gasométrico. En niños, la falla respiratoria hipoxémica, digamos, la falla respiratoria se divide en dos grandes, la tipo 1 y tipo 2, muy similar a los adultos, o ya los estados mixtos. La tipo 1, que es la hipoxémica con una presión arterial de oxígeno menor de 60. La tipo 2, que es la hipercápnica, que es cuando hay literatura diversa, algunos hablan de más de 55, de presión arterial de CO2. En nuestro medio probablemente con nuestra altura del mar será probablemente más de 50, que de hecho la mayoría de literatura habla que alrededor de más de 50 para definir hipercápnica. Y aunque en niños no es tan común como en adultos, cada vez se ve más fallas respiratorias hipercápnicas crónicas en pacientes con patología pulmonar crónica, displásicos, fibrosis quística, etcétera, que llegan incluso hasta la adultez, pero en esa población con patología pulmonar crónica se ha intentado definir o acercarse a otra definición de hipercápnica también cuando aumenta más de 20 milímetros de mercurio sobre su presión arterial de CO2 basal. Pero en términos generales son esos dos tipos, hipoxémica y hipercápnica, ya los estados mixtos en los cuales hay las dos alteraciones. Las causas son múltiples y cada elemento de la cadena respiratoria, como se los mencionaba, va a tener una causa fundamental. En la parte que ella más central, las lesiones intracerebrales, las lesiones intracraneales, las condiciones que afectan el tallo cerebral o las condiciones metabólicas, finalmente van a causar una falla respiratoria. A nivel del sistema nervioso periférico, las polineuropatías neuromusculares o las polineuropatías, por ejemplo, motoras, como es el síndrome de Guillain-Barré o las distrofías musculares, finalmente también van a causar una falla respiratoria, principalmente por compromiso del volumen ventilatorio o el volumen corriente. Todas las obstrucciones de la vía aérea pueden condicionar una falla respiratoria. A nivel del parénquima pulmonar, todo lo que cause una enfermedad pulmonar restrictiva, como es el SRA, o también la alteración en la irrigación perfusión, en el caso, por ejemplo, de neumonías, también va a ser una causa de falla respiratoria en niños. Muy bien. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿por qué los niños son tan vulnerables? ¿O cuál es la razón de por qué los niños les da más fácil y se mueren más de eso? Y esos son unos apartados que vale la pena resaltar, que explican la razón de por qué en estos niños hay que tener más cuidado. La primera cosa es que los niños tienen un mayor gasto metabólico. En los neonatos, el gasto metabólico no puede ser de 7 mililitros por kilo minuto, mientras que en los adultos puede llegar a de 3 a 4. Eso es importante para decirles que ante una anoxia o ante una demanda metabólica es más fácil que un niño se agote o que un niño agote su reserva metabólica comparado con un adulto. No solamente por la menor reserva que tiene, sino también porque el gasto en general es mayor, digamos desde un punto de vista proporcional a su peso. Esa es la razón de por qué los niños con insuficiencia respiratoria se van a agotar más rápido cuando ya están haciendo dificultad respiratoria progresiva, cuando ya tienen un aumento significativo del gasto metabólico. Entonces, en condiciones críticas, los niños, principalmente los lactantes o los neonatos, tienen una menor reserva metabólica y eso explica por qué se agota más rápido y hace más fácil los estados incluso de parada cardíaca. Lo otro es el control de la respiración. Como les decía, hay un control central que viene influenciado por las influencias, digamos, del tallo cerebral rostral o anterior, donde están todos los centros respiratorios del tallo. El tallo cerebral tiene unos quimiorreceptores y finalmente también recibe referencias o aferencias de los quimiorreceptores de los cuerpos carotídeos. Esa información llega al tallo cerebral, hacia los receptores que están allá en los centros respiratorios, y eso estimula finalmente la respiración a través de los movimientos del diafragma y los músculos accesorios. Hay una cosa que aquí es importante y es mencionar que debido a que este tallo cerebral hace parte o está envuelto también en la barrera hematoencefálica, este tallo en realidad responde principalmente es a los cambios en los hidrogeniones que se dan por el CO2 que entra aquí al tallo y que difunde rápidamente.
Entonces, y ese oxígeno también. Entonces, esa es la respuesta. Esos cambios en el CO2 y en el hidrógeno son los que estimulan finalmente la respiración. Y aquí en la derecha podemos ver cómo se dan los cambios en la ventilación a medida que se cambian o se alteran las presiones arteriales, perdón, de oxígeno, de CO2, y cómo también esto se relaciona con el pH. Entonces, eso es importante para mencionar cuáles son los controles centrales de la respiración, pero también para comentarles que todo lo que les acabo de explicar, absolutamente todo esto, es inmaduro en los pacientes más pequeños. Eso es lo que explica por qué en los neonatos es común, o en los niños lactantes menores, que hagan periodos de apnea. Ellos tienen un sistema central para controlar la respiración mucho más pobre, digamos, más que pobre, inmaduro, y finalmente no tienen tan desarrollada esa capacidad de controlar la respiración y al menos de estimular la ventilación en condiciones, por ejemplo, de aumento del CO2. Esto explica también por qué algunos niños, cuando están en falla respiratoria, rápidamente hacen apnea o rápidamente hacen una parada respiratoria, porque como les menciono, el centro de la respiración está pobremente desarrollado. También hay diferencias estructurales en la vía aérea. Recordemos que hasta los 8 años, desde el periodo neonatal hasta los 8 años, la vía aérea del niño es diferente a la del adulto, a la del adolescente. Hay una mayor proporción del occipucio con respecto a la cabeza. La cavidad oral tiene una mayor proporción con respecto a todo. La lengua, perdón, tiene una mayor proporción a toda la cavidad oral. Eso implica que haya mayor reconstrucción, a menos de menor capacidad de ventilación. El tamaño y el diámetro de la tráquea es mucho menor, y ahorita vamos a hablar por qué es importante esto desde el punto de vista físico en cuanto a aumentos de las resistencias, y la vía aérea es mucho más anterior y cefálica. Eso, digamos que es con el fundamento de mencionar que, digamos, la desobstrucción de la vía aérea puede representar algún problema en los niños más pequeños si uno no tiene en consideración, digamos, las referencias anatómicas de la vía aérea. Eso, para decirles también la vía aérea, era lo que les mencionaba, y es que hay una relación proporcional entre la resistencia. Cuando uno habla de fluidos, por ejemplo, de cómo es la mecánica de fluidos, hay una proporción, una relación proporcional entre la resistencia y la disminución del radio. Miren ustedes que esta fórmula muy conocida implica que la resistencia es igual a 8 veces la viscosidad por la longitud sobre pi por radio al cuadrado. Y en el caso de la vía aérea, de todo esto, lo más modificable probablemente sería el radio. Miren ustedes que la disminución del radio tiene un aumento, es inversamente proporcional a la resistencia en una potencia 4. Eso explica por qué, si tenemos aquí un lactante con una vía aérea, una tráquea de 4 milímetros, por ejemplo, una vía aérea de 4 milímetros, no necesariamente la tráquea, y hay un edema que disminuye el diámetro en un 50%, o lo disminuye solo 2 milímetros, el aumento de la resistencia va a ser de 16 veces. Mientras que en un adulto con una vía aérea de 8 milímetros, el edema de 2 milímetros va a causar solamente una disminución del diámetro del 25% y un aumento de la resistencia de 3 veces. Entonces miren ustedes cómo hay un aumento mucho más significativo en la resistencia en niños debido a esa vía aérea más estrecha o más pequeña o con un menor diámetro, porque significativamente aumenta proporcionalmente también la resistencia. Eso es muy importante y explica también por qué en la patología, por ejemplo, como la bronquiolitis, neumonía, cuando hay tantas secreciones, aumenta muy rápidamente la resistencia en la vía aérea del niño, finalmente ya toda esa obstrucción que hacen de la vía aérea. Desde el punto de vista fisiopatológico, también hay otros cambios que predisponen a la falla respiratoria. Los niños tienen una mayor distensibilidad de la pared torácica, ya los músculos son más laxos, y la pared torácica con las rejas costales más horizontales y más laxas, la distensibilidad de la pared torácica es mayor, tiene mayor capacidad de distenderse comparado con el adulto, pero los músculos son menos eficientes. Por esa razón, si usted tiene una pared torácica más distendible, pero con músculos no tan eficientes, el niño, desde el punto de vista proporcional, tiene que hacer un mayor gasto para generar la presión negativa, para poder generar un volumen corriente. Eso explica la aparición de los signos de dificultad respiratoria clásicos que vemos más que todo en niños, como alguna retracción, la aleta nasal, las retracciones, los tirajes y las retracciones subcostales, y es explicado por todos estos cambios, al menos estas diferencias fisiológicas desde el punto de vista respiratorio. Y lo otro también importante es que el niño no es un adulto pequeño con un pulmón pequeño. En realidad, el parénquima del niño aún no está del todo desarrollado, y pasa lo siguiente: todos tenemos de forma fisiológica unos canales y unos poros en la vía aérea inferior. A nivel interbronquial o bronquiolar no hay comunicaciones, pero en la vía respiratoria final sí hay unos canales de Lambert que comunican los bronquiolos distales
con las unidades alveolares, y hay unos poros de Kohn que comunican los diferentes alveolos, porque los alveolos, a diferencia de lo que muchos creerían, no son, digamos, unidades separadas, sino que todos los alveolos en realidad sí tienen una zona de anastomosis. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante para mencionar que solamente a los 2 años se forman estos poros de Kohn y a los 6 años los canales de Lambert. Eso hace que, si por alguna razón el niño tiene una obstrucción de la vía aérea aquí distal, si no tiene ninguna de estas vías de comunicación, anastomosis, esta unidad alveolar va a ser una telectasia y no va a tener forma de recuperarse esa telectasia, sino digamos que abro la vía aérea como tal. Entonces los niños tienen más riesgo de atelectasias porque tienen menos comunicaciones interalveolares, interbronquiales, comparado con el adulto, dado que estos mecanismos no se han desarrollado. En el adulto hay menos riesgo de atelectasias por eso. Entonces es muy común ver niños que fácilmente con patología, por ejemplo, como una bronquiolitis, hacen atelectasias de algunos segmentos pulmonares porque no tienen comunicaciones que lo favorezcan o, digamos, permitan la ventilación de esas unidades por otros alveolos. Y lo otro importante, a diferencia también con los adultos, es que desde el punto de vista gasimétrico, digamos que hay un mecanismo en el cual primero baja el oxígeno, el CO2 probablemente se mantiene, luego como mecanismo compensatorio empieza un guerrero del CO2 con una taquipnea intentando producir más volumen minuto, pero finalmente hay una pérdida de estos mecanismos reflejos y en las varias respiratorias más tardías hay una inversión de lugares de estos CO2 y oxígeno y finalmente ocurre la parada respiratoria. Pero esto menciona una cosa, y es que en niños no es común la falla respiratoria súbita, sino que es usual en realidad que sea una falla respiratoria progresiva y que sea potencialmente, digamos, evitable o manejable. Y también para mencionar que en niños no se deben esperar a tener gases arteriales en este punto acá, por no definir manejos como tal. Eso es un punto ya muy tardío y el manejo, digamos, del niño con fallas respiratorias desde el punto de vista de soporte ventilatorio debe ser muy activo, no debe ser pasivo ni a la espera de gases arteriales. Y por esa razón es que en realidad los gases arteriales per se no necesariamente son una indicación o son una condición sine qua non para yo definir de forma temprana el inicio de soporte ventilatorio, como a veces ocurre en algunos casos de adultos. En niños no se deben esperar gases arteriales solamente para uno definir tempranamente el inicio de un soporte ventilatorio. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque? ¿Cómo es la causa de la fisiopatología de la falla respiratoria en niños? Y vamos a partir de un enfoque fisiopatológico. Y es que hablamos de que puede ser hipoxémica e hipercámnica. Y vamos a empezar con la hipoxémica. La falla respiratoria hipoxémica, o fundamentalmente la hipoxemia, es solamente una de las causas de hipoxia tisular. Es decir, a nivel celular, no necesariamente la hipoxemia es la única causa de hipoxia. Yo puedo tener alguna alteración en la cadena de electrones, transporte de electrones, en la ciclo de Krebs, o en el mismo transporte del oxígeno a través de la hemoglobina en la sangre, que también explica la hipoxia tisular, pero en este escenario en el cual vamos a hablar de falla respiratoria hipoxémica, la hipoxemia como tal, la disminución del contenido, o al menos de la concentración de hemoglobina, la presión de oxígeno en sangre, las causas de eso son 4 grandes. Una hipoventilación alveolar, una alteración en la relación ventilación-perfusión, un shunt, un cortocircuito derecha-izquierda o una alteración en la difusión. Vamos a hablar de cada una de estas y desde un punto de vista fisiopatológico y cómo se explica esto en pediatría. Con respecto a la hipoventilación, básicamente es que a nivel alveolar llegue menor contenido de oxígeno, ya sea por disminución del volumen minuto o una obstrucción aquí de la vía aérea superior o de una obstrucción alta que hace que a nivel alveolar no llegue el oxígeno. Y eso es importante para mencionar que aquí a su izquierda ustedes pueden ver la fórmula o digamos los determinantes de la presión alveolar de oxígeno, entre los cuales está la presión atmosférica y la fracción inspirada de oxígeno. Y de igual manera hay una estrecha relación también entre la presión arterial de CO2 y el cociente respiratorio, que es la relación entre la producción de CO2 y de oxígeno, que es más o menos de 0.8. Esto para decir que hay una estrecha relación entre la presión alveolar de oxígeno y también la producción de CO2 o la liberación de CO2. Y esto explica también por qué esta patología o este tipo de hipoxias o hipoxemias es la única que digamos que se asocia con presiones altas de CO2 a nivel alveolar. Entonces, ¿en esta qué ocurre? Hay una inadecuada entrega de oxígeno al alveolo. Como no hay una adecuada entrega de oxígeno al alveolo, entonces la cantidad de oxígeno alveolar es mucho menor. Sin embargo, la membrana está íntegra, probablemente la membrana del alveolo capilar, y la difusión probablemente está conservada, entonces eso va a hacer que el gradiente alveolo arterial sea normal.
pero sí se va a caracterizar por esta presión arterial de CO2 aumentar, y es esta estrecha relación que tienen casi 1:1, en realidad de 0.8, pero fácilmente mejora si usted aumenta el oxígeno disponible para el alveolo. Entonces, si por ejemplo es por una patología dada el volumen corriente, aumentar el oxígeno puede ayudar de forma transitoria mientras se define dar o no soporte ventilador invasivo. Si hay una, digamos, una obstrucción de la vía aérea, desobstruir para aumentar el oxígeno, o si hay una obstrucción parcial, darle oxígeno suplementario mientras usted define la desobstrucción de la vía aérea. Todo eso va a aumentar el oxígeno disponible en el alveolo y va a mejorar la hipoventilación. Con respecto a la difusión, pasa lo siguiente. El eritrocito se tarda más o menos 750 milisegundos en pasar toda esta unidad alveolar, más o menos 0.75 segundos. Pero esos 0.75, solamente una tercera parte es el tiempo que se gasta en hacer todo el intercambio gaseoso. Lo que sí ocurre es que el CO2 es mucho más rápido en hacer el intercambio, en movilizarse, que el oxígeno, y finalmente esa es la razón de por qué rara vez, cuando hay una alteración en la difusión sola, rara vez usted va a tener una hipercapnia. Y también porque rara vez, o porque es difícil que solamente por alteración en la difusión uno haga hipoxemia. Porque si yo me gasto solamente una tercera parte del tiempo en transportar o hacer la difusión de los gases, finalmente tendría que tener un compromiso muy elevado en la difusión o en la membrana para yo tener un impacto de esto como tal desde el punto de vista gasimétrico. Y lo hemos representado en esta imagen. Miren ustedes cómo solamente en 0.25 segundos el oxígeno es capaz de transcurrir y finalmente hacer todo el intercambio. Pero si a esto se le asocia otra alteración desde el punto de vista parenquimatoso o alguna otra causa de hipoxemia, eso sí va a tener un impacto. Entonces, ¿qué pasa? Esto solamente no se asocia por hipercapnia, por lo que les decía, es mucho más rápido, digamos, es mucho más, digamos, hay seducción tan marcada del CO2, dado que es más, de 20 veces más capaz de difundir rápidamente la membrana, no se va a asociar con hipercapnia, pero sí usualmente se asocia cuando es una patología más que todo crónica, con intolerancia al ejercicio o a la actividad, y lo que sí es que debería tenerse al menos, la capacidad de difusión debería ser menos del 50% para generar hipoxia en reposo. Entonces, esta se caracteriza usualmente por tener hipoxia solamente cuando hace un ejercicio o cuando uno lo activa físicamente, pero lo que sí describen es que todo lo que disminuye el tránsito del eritrocito por el capilar va a empeorar la oxigenación. Por ejemplo, los inotrópicos. Entonces describen que esta es una de las causas de hipoxemia en las cuales los inotrópicos tienen un efecto negativo. Y también lo otro es que cuando ustedes colocan oxígeno suplementario, como el defecto está aquí en la difusión a través de la membrana, ustedes colocan, aumenta la presión alveolar de oxígeno, esto aumenta el gradiente, pero finalmente la alteración de la difusión continúa. Esta característicamente aumenta el gradiente a medida que uno aumenta el FI2. ¿Cuál es el ejemplo de esto clásico? Todo lo que aumente, digamos, el tiempo de tránsito entre la membrana del capilar y el alveolo. Entonces, neumonía con consolidación o cualquier edema intersticial, cualquier fibrosis pulmonar también, aumenta el tránsito, el edema pulmonar, las atelectasias y también los enfisemas también pueden favorecer el tiempo de tránsito. Entonces, estas son causas de alteración en la difusión. La relación ventilación-perfusión es importante porque, desde un punto de vista teórico, lo ideal es que el volumen minuto de ventilación alveolar tenga una estrecha relación casi de 1 con la perfusión, digamos, el gasto que pasa a través de las membranas o de los capilares. Esto no es del todo cierto en la medida en que, si en la relación BQ usual es de 0.8, debido a las condiciones gravitacionales, hay algunas zonas del pulmón que son dependientes, otras no dependientes, en las cuales esta relación BQ va a variar. Es por esta razón que, por ejemplo, en las bases del pulmón, en las bases pulmonares, por ejemplo, la relación BQ es distinta. Va a haber una menor ventilación comparado con la perfusión y esa relación BQ va a ser menor de 0.8. Mientras que en los APEX, estos en pacientes de pie, en los APEX va a ser al revés, va a haber una mayor relación ventilación-perfusión. Sin embargo, miren ustedes cómo la ventilación en general va a ser, digamos, va a variar, depende de las zonas dependientes o no dependientes y de la posición del paciente. Todo esto para mencionar que hay una estrecha relación entre la ventilación y la perfusión y entre la presión alveolar de oxígeno y la presión alveolar de CO2. En las zonas en las cuales hay una mayor relación BQ, va a haber una mayor relación entre la presión alveolar y de oxígeno y la de CO2, cosa distinta en las zonas dependientes o inferiores, en las cuales va a haber una menor ventilación, pero una mayor perfusión,
y finalmente todo eso causa una relación inversa con la presión alveolar de oxígeno. Si esto lo pasamos a un punto de vista clínico, va a pasar lo siguiente. Van a haber unidades alveolares en las cuales van a estar ventiladas, pero no van a estar bien perfundidas, como es el caso del tromboembolismo pulmonar, o de la hipertensión pulmonar, o del choque a veces cardiogénico de la faria derecha. Entonces son zonas con una alta ventilación, en la cual la oxigenación, o digamos el transporte de oxígeno hasta el alveolo está bien, pero no van a tener una adecuada perfusión del alveolo. También, por ejemplo, las zonas de sobredistensión alveolar, en los pacientes con atrapamiento de aire, van a tener una alta ventilación ahí, pero no van a tener como tal una adecuada perfusión para esa ventilación que está ocurriendo. Caso contrario, al otro lado, donde hay una relación BQ baja, entonces van a ver unidades con baja ventilación pero bien perfundidas. Por ejemplo, los pacientes con exudado alveolar, una hemorragia alveolar o un edema alveolar, o los pacientes con broncoespasmo grave que van a tener la vía aérea obstruida, entonces la cantidad de oxígeno que agrega al alveolo es menor y finalmente va a haber una disminución en esa relación entre la ventilación y la perfusión. Aquí lo tenemos de otra forma, esquematizado, y es que en esas zonas en las cuales baja la ventilación, pero la perfusión está normal, eso es lo que conocemos como una alteración tipo Shunt o Shunt-like. Es en condiciones normales y en las cuales hay una pobre perfusión, pero una buena ventilación, aumento de la ventilación, es lo que conocemos como espacio muerto. Este mecanismo es el más frecuente de hipoxemia en niños y representa una muy amplia gama de causas y alteraciones. Aquí entra la neumonía, entra la bronquiolitis, entra la obstrucción de la vía aérea, entra las atelectasias, etc. Pero en términos generales, la gran mayoría de ellas van a mejorar con aumentar la FiO2, por ejemplo en el caso del espacio muerto, darle presión positiva en el caso de los Shunt-like puede servir para poder reclutar estos alveolos y a la ventilación mecánica invasiva o no invasiva también. El shunt intrapulmonar es diferente a la relación BQ porque este ya es un caso extremo de aumento en la relación ventilación-perfusión es cuando ya hay un cortocircuito directo derecha-izquierda. Todos tenemos de forma fisiológica un cortocircuito, que es menor del 5% y que se explica por la derivación de las venas bronquiales y las venas de Tevesio en el corazón. Pero como estas venas, este cortocircuito no participa directamente en la ventilación, estos pacientes, o no participa directamente en el alveolo, estos pacientes no mejoran con oxígeno, sino corrigiendo la causa primaria del shunt, o en algunos casos, la ventilación con presión positiva sirve, pero para reclutar unidades alveolares que no están participando en la ventilación, diferentes a este. En este caso tenemos, por ejemplo, todo lo que sea, digamos, un exudado alveolar completo, una hemorragia alveolar completa, o cualquier cortocircuito derecha-izquierda por defectos cardíacos, etc. Uno podría eventualmente calcular este efecto, este grado de shunt intrapulmonar, si uno tiene la capacidad, digamos, uno tiene la mano unos gases arteriovenosos, un catéter central y una línea arterial o unos gases tomados de forma periférica. Y con la fórmula del shunt intrapulmonar, que tiene en cuenta el contenido capilar de oxígeno, que es el contenido alveolar o previo al alveolo, que uno presume que es de 100, la saturación de este capilar, y uno ya tiene el contenido arterial de oxígeno del venoso, uno puede calcular qué porcentaje de shunt tiene y así definir hasta qué punto este paciente más que oxígeno necesita también alguna forma de reclutamiento, alguna forma de presión positiva. Entonces eso es muy importante para entender, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, el SRA es una patología que se asocia mucho con aumento grande del shunt, y hace ocupación de las unidades alveolares tan marcadas, y lo que uno hace con la ventilación es finalmente favorecer la ventilación a través de esas otras unidades alveolares que no están participando en la ventilación. Y finalmente en la hipercápnica, lo que ocurre es la siguiente. La presión alveolar de CO2 tiene una estrecha relación con el consumo de la producción de perdón, y el volumen, la ventilación alveolar. Y la ventilación alveolar está determinada por dos variables grandes, el volumen minuto y el espacio muerto. Temen ustedes que esta variable acá, que es ventilación alveolar, es inversamente proporcional a la presión alveolar de CO2. Si yo disminuyo el volumen minuto o aumento el espacio muerto, eso va a disminuir la ventilación alveolar y aumenta la presión alveolar de CO2. Y de forma inversa ocurre lo mismo. Si aumento el espacio muerto, aumento el espacio muerto, disminuye el volumen minuto, esta variable va a disminuir y finalmente la presión alveolar de CO2 va a aumentar. Esto es importante porque es otra de las causas de hipoxemia que incluso uno de forma un poco más directa puede también determinar, y es a través de una capnografía y mirando cuál es la presión
de la expiratoria de CO2, que sería la calorimetría que aparece con el número acá, al final de la expiración. Y haciendo esta fórmula básica, que es presión alveolar de CO2 menos presión de la expiratoria de CO2 sobre la misma presión alveolar, arterial, nos da el porcentaje de espacio muerto, que en términos generales no debería ser mayor del 5%. Cuando uno ya mira que esa variable está aumentada, finalmente es que está hablando que hay un aumento del espacio muerto, como ocurre, por ejemplo, en fallas cardíacas derechas, en TEP, en choque, entonces uno ya puede entrar a mirar qué cosas puede uno corregir o mejorar, o sea, el paciente se beneficia menos de la presión positiva, dado el espacio muerto que tiene el aumento de la poscarga del derecho. Las causas de falla respiratoria hipercápnica en niños son básicamente dos tipos, lo que les decía, o disminución del volumen corriente o aumento del espacio muerto. Y la disminución del volumen corriente puede ser ya sea de origen farmacológico, por ejemplo por opioides, o por enfermedad neuromuscular. Mientras que el aumento del espacio muerto puede ser, por ejemplo, por inflación, hiperinflación o disminución del gasto cardíaco. Esto es muy común, por ejemplo, en niños. Esta disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, en aquellos que tienen falla respiratoria o choque, en los cuales juega también un papel importante la deshidratación. Y entonces ya uno mira ahí, digamos, el pediatra mira si lo que necesita ya es más reanimación, incluso optimización de la inotropía, para disminuir el espacio muerto y así favorecer la mejoría de la falla respiratoria. Ahora, ¿cómo hacer el abordaje en estos últimos 15, 20 minutos? El abordaje inicia con ser clínicos, ¿cierto? Y recordar el triángulo de seguridad pediátrica. Ver la apariencia del niño, cómo está el trabajo para respirar y la circulación periférica. Es un niño estuporoso, es un niño que no responde, es un niño que está grave y si además de eso tiene signos de dificultad para respirar. O si llega al otro extremo de que está ahí un médico con poca respuesta o con pocas ventilaciones, es el extremo ya de la falla respiratoria que ya está en inminente de parada respiratoria. Y como les decía a ustedes, como la falla respiratoria en niños, la progresión es predecible, al menos es algo que se puede dar con el tiempo y que uno puede vigilar. Es importante entrenarnos y saber que hay que correr cuando veamos el niño respirando como ustedes ven ahí en el video. Entonces el signo más sensible siempre va a ser la taquipnea, pero va a ser el menos específico. Pero a medida que progresa la falla respiratoria, que requiere más gasto energético, van a aparecer, por ejemplo, el neteo nasal, que es el que se ve aquí en la imagen de la derecha. Y finalmente van a empezar a aparecer las retracciones supraesternales, tiraje intercostal, retracciones subcostales, hablan de retracciones incluso externales. Y algunos de los síntomas, o de los signos, perdón, que también describen es el cabeceo. Cuando ya el volumen minuto está tan disminuido, o el gasto energético, o digamos el consumo metabólico está tan alto, el niño tiene que hacer contracciones forzadas del esternocleidomastoideo para poder aumentar el volumen corriente. Y eso se asocia con un cabeceo. Eso también es un signo inminente de fracaso respiratorio. Entonces, como esto es una enfermedad progresiva, la gran mayoría de las veces, pues es importante uno reconocer los signos y actuar tempranamente. El abordaje también incluye el uso de ayudas diagnósticas para detectar la causa. Después debería ser el uso de una radiografía de tórax simple para no detectar neumonías, consolidaciones, atelectasias, edema pulmonar, derrames pleurales, etc. Y digamos que el abordaje también debe partir de tener una adecuada imagen diagnóstica como es una radiografía. El ultrasonido en pediatría también tiene un papel que cada vez se escribe más. Aquí les traigo una tabla que compara, por ejemplo, el rol del ultrasonido en diferentes patologías. En bronquiolitis, por ejemplo, lo que es muy frecuente es ver líneas B numerosas y difusas y algunas zonas de consolidación e irregularidades pleurales. En neumonía, los hallazgos que nosotros también conocemos de adultos, como la hepatización o los broncogramas aéreos dinámicos, y algunas irregularidades pleurales también. En neumotoras, hallazgos similares a los que vemos en adultos, ausencia de sliding pulmonar y la presencia de un long point. Y en SRA es interesante porque uno ve una gran gama de alteraciones, algunos infiltrados, algunas zonas de consolidación difusas, con zonas pleurales muy irregulares, pero sin hallazgos claros como tal, por ejemplo, en neumotoras. Pero es muy importante porque el ultrasonido cada vez cobra relevancia también como método de seguimiento. Hay muchos protocolos descritos, pero no es lo mismo, por ejemplo cuando uno usa el luz score, no es lo mismo un paciente con SRA que tiene un luz de 8, mañana tiene 16. Entonces también permite ya el ultrasonido incluso hacer seguimiento al paciente con falla respiratoria aguda en pediatría por una de estas causas para hacer seguimiento a la terapia. Bien, por ejemplo, acá como este es el seguimiento de un paciente con bronquiolitis, visto día a día, y en el día a día es que se está deteriorando ya por esta zona acá que ya está en cuidado intensivo con soporte ventilatorio. Entonces la posibilidad de hacer seguimiento con esto también permite uno ver cómo va evolucionando el niño, o al pediatra intensista le permite ver cómo evoluciona el niño y finalmente tomar decisiones o mirar si va empeorando o si va mejorando. También
en el abordaje es importante tener claro que hay formas de presentación de causas de falla respiratoria. Por ejemplo, la exacerbación de asma con las sibilancias, el aumento de la fase expiratoria, el signo de Huber también se produce mucho en los niños por digamos, esos cambios fisiopatológicos de la pared torácica. La bronquiolitis en un lactante menor, principalmente con sibilancias, con un primer episodio sibilante, es una bronquiolitis. Probablemente cuando ya tenga un paciente con signos claros de dificultad respiratoria, taquipnéico, que usted encuentre sobrecargados inspiratorios, en el contexto también de, por ejemplo, un síndrome febril, eso sospeche de igual manera una neumonía. Y aquí es interesante porque hay un riesgo también alto de sesgos de anclaje en esta población pediátrica. En algún momento, por ejemplo, recibimos un niño de 1 mes y medio con una falla respiratoria hipoxémica grave, signos graves de dificultad respiratoria, y lo traen en un traslado no regulado sospechando una bronquiolitis, que porque era un niño de 1 mes y medio, perdón, con un primer episodio eh, de dificultad respiratoria en el contexto de una infección viral. Sin embargo, cuando lo revisaba uno, cuando lo escultaba, lo clásico eran los crépitos gruesos generalizados y la fase expiratoria estaba con un tiempo en realidad normal y no tenía ningún sobreagregado. Y cuando hacemos la radiografía y también la ecografía, tiene una neumonía multilobar. Entonces, siempre es importante no caer en esos sesgos de anclaje y definir la forma de presentación, la posible causa de falla respiratoria. La aspiración de cuerpos extraños, cuando hay un caso súbito agudo de tos o de sibilancias, o por ejemplo el niño que se presenta con neumonía recurrente de un mismo lóbulo pulmonar, siempre pensar en cuerpos extraños. Algunos puntos clásicos también de epiglotitis, como los cambios en la voz en papa o el estridor, y todo lo demás, digamos que cada uno tendrá su presentación que podríamos a nosotros hacer sospechar cuál es la causa de esto. Y finalmente, dentro del abordaje, hay una forma también que es hablar el mismo idioma todos y es conocer las escalas pediátricas, digamos, más estandarizadas o más calibradas o más validadas para cada una de las enfermedades, para al menos así hablar un mismo idioma y conocer qué tan severa o qué tan grave es, perdón. No necesariamente con estas vamos a definir el tipo de soporte ventilatorio, pero sí vamos a definir la gravedad y finalmente con el tiempo hacer seguimiento para ver la condición. Les traigo una de tantas, y es por ejemplo la escala de Wesley para la evaluación del CRUB. Y es mirar, le pongo el puntaje, uno suma qué tanto es el estridor respiratorio, las retracciones, qué tanto está la ventilación, si hay cianosis o cómo está la conciencia, y con eso definir el Wesley inicial y definir finalmente qué tan grave es este caso de Krupp y así hacerle un seguimiento al niño. Como les digo, no necesariamente nos va a definir un tratamiento ventilatorio, pero sí nos va a hablar de la gravedad y sí va a permitir que hablemos todos el mismo idioma. Finalmente, en 10 minutos, ¿cómo la vamos a manejar? Algunas aproximaciones a cómo manejar esta falla respiratoria. Y el manejo parte de dos cosas, y es tratar la causa de base y mejorar la oxigenación. Es decir, si yo tengo un Krupp que me está haciendo una falla respiratoria hipoxémica, entonces yo tempranamente colocar el esteroide de la adrenalina, definir incluso si es un estado más grave, definir si no amerita un aseguramiento de la vía aérea, etc. Entonces, tratar la causa de base y mejorar la oxigenación. Y también podemos mirarlo desde un punto de vista fisiopatológico con las mismas 4 causas que les dije ahora. En el contexto de la hipoventilación, lo más importante es manejar la causa de base. Entonces, si es una obstrucción de la vía aérea superior, tratar la causa de la obstrucción de la vía aérea superior, definir tempranamente incluso la intubación cuando es una obstrucción grave. En la vía aérea inferior, que causa hipoventilación, definir ya el manejo de esta, por ejemplo, en asma con los broncodilatadores. Y cuando la hipoventilación es por una enfermedad neuromuscular, que ya está causando falla respiratoria, además de tratar la causa de base, ya sea una miastenia gravis, un Guillain-Barré, etc., definir tempranamente el aseguramiento de la aérea e iniciar el soporte ventilatorio invasivo, dado las consideraciones per se de la patología neuromuscular. En la alteración ventilación-perfusión, recuerde que tenemos dos espectros, el aumento del espacio muerto o el Schunn-like. Ese Schunn-like mejora mucho con la oxigenoterapia, aumentando las fibras de oxígeno, y eventualmente también con la ventilación mecánica, con la presión positiva mejoran al, digamos, permitir reclutar estas unidades alveolares que están comprometidas, que están atelectásicas. Cosa diferente a las que son por aumento del espacio muerto. Cuando es por aumento del espacio muerto, como es en TEP, en falla cardíaca derecha, estas en realidad van a mejorar con el aumento del FIO2, la hipoxemia, pero se debe evitar en lo posible el uso de presión positiva porque la mayoría de estas causas lo que hace es en realidad empeorar la hemodinamia. Entonces, esto es tener importante que no todas las alteraciones BQ se oxigenan igual y finalmente, si bien ambas van a mejorar aumentando el FIO2 y el flujo de oxígeno,
En realidad, en el espacio muerto aumentado van a empeorar la hemodinamia. El estado general empeoran si ustedes les dan mucha presión positiva. ¿Qué pasa con el shunt? En el shunt, ya el shunt grave, el cortocircuito derecha-izquierda, usualmente no se hace con hipercapnia, a menos que ya la PAF esté por debajo de 200. Pero en el shunt, como hay una tan alta, digamos, colapso sobre tan alta unidades alveolares que no participan en la ventilación, en el shunt, característicamente, como les decía, al menos el 77% de las veces pueden fallar solamente oxígeno suplementario. Digamos que la enfermedad angular del shunt, o que caracteriza por un aumento significativo del shunt intrapulmonar, es el SRA. Y por eso, esto explica también, esa falla a la administración de oxígeno, explica también toda la estrategia ventilatoria que tenemos para el manejo de SRA, al menos SRA moderado grave. Y son las ventilaciones protectoras, el uso conservador de los fluidos, el bloqueo neuromuscular, la ventilación en prono, y es precisamente para reclutar esos otros espacios alveolares o pulmonares que no participan o que no están directamente comprometidos por el shunt, pero y que no están participando activamente de la respiración. Ahora, para acercarnos al soporte ventilatorio no invasivo, en pediatría en general tenemos tres medidas: la cánula de alto flujo, el CPAP o el BiPAP. Hay muchos métodos nuevos que vale la pena pues, mencionar aquí en esta charla. Se extiende el objetivo de la charla. Pero digamos que en términos generales son estos tres que ustedes ven aquí arriba: el CPAP, el BiPAP y la cánula nasal de alto flujo, cada una con sus consideraciones o con sus diferentes modos de administración. Pero quisiera hablarles de esos tres de forma grande, y es que, así como vemos mucho en adultos, la cánula nasal de alto flujo también tiene un papel en pediatría, dado esa disminución de la resistencia inspiratoria, hacen una mejoría digamos, del aclaramiento de las mucociliares y de las secreciones, disminuye la demanda metabólica para respirar, y también tiene algo de presión positiva, principalmente, obviamente, cuando el niño tiene la boca cerrada, pero se dice que una cánula nasal de alto flujo, con fluidos al menos del 40%, y con el adecuado flujo, tiene la capacidad de dar alrededor de 3 a 5 centímetros de agua de presión positiva. Y finalmente también disminuye pues, el espacio muerto nasofaríngeo y mejora la entrega de oxígeno. Entonces eso explica por qué en pediatría también tiene cabida. Con el CPAP y el BiPAP hay muchas interfaces descritas. La que más se usa en niños más pequeños es la nasal. Dado que los niños son principalmente respiradores nasales, se usa más la nasal en niños más pequeños, principalmente lactantes y neonatos. Y ya cuando son más grandes se puede usar perfectamente la oronasal y finalmente la full face o la helmet. Aquí en Medellín casi no hay helmet. Me decía el doctor Oscar, el asesor, que en Bogotá sí se alcanza a ver. Pero al menos en términos generales, reconocer que hay diferentes interfaces, que en niños más pequeños, debido a su respiración nasal, probablemente la que más se usa va a ser la nasal, más que todo en esos que son más, digamos, más irritables. Y ya después en el periodo preescolar y escolar, la oronasal es una buena opción. Entonces, finalmente, ¿cómo acercarnos al inicio del soporte ventilatorio no invasivo o el invasivo también? Yo tengo un niño con signos y síntomas de dificultad respiratoria, lo tengo con oxígeno suplementario, y yo defino si tiene una indicación de intubación inmediata. ¿Tiene la indicación? Si la respuesta es sí, definitivamente el mensaje es ventilación mecánica invasiva inmediata. ¿Tiene la indicación de intubación inmediata? Y la respuesta es no, es decir, no está en paro, no está en una inminente parada cardíaca, etc. Si la respuesta es no, entonces pregunta si tiene una contraindicación para iniciar algún tipo de soporte ventilatorio no invasivo, es decir, estado de conciencia, capacidad para proteger la vía aérea, etc. Si la respuesta es sí, entonces, sin lugar a dudas, tocaría ya acceder a la vía aérea de forma invasiva. Y si la respuesta es no, entonces inicia la ventilación mecánica no invasiva. Y aquí es donde les digo que vale la pena no saber, desde el punto de vista fisiopatológico, qué es lo que está ocurriendo. La falla respiratoria tipo 2 se beneficia más de estrategias de BiPAP, de generar ese gradiente con una presión inspiratoria pico y una expiratoria pico para generar un menor volumen corriente. Y recordemos que los dos determinantes del CO2 son el volumen minuto y el espacio muerto. Con este gradiente que genera a través del BiPAP, yo mejoro el volumen corriente y disminuyo la capacidad, digamos, la necesidad o la cantidad de CO2 en sangre. Con la tipo 1, digamos que uno tendría que ser cauto y mirar cuál es la posible causa de esa falla hipoxémica. Si es un aumento en la ventilación perfusión, es decir, un aumento en el espacio muerto, esos pacientes idealmente, si usted va a ofrecer un soporte no invasivo, debería ser con una cánula nasal de alto flujo, y cuando esto falle, la intubación. Pero estos pacientes, en lo posible, como les mencionaba, evitar en lo posible el uso de CPAP y BiPAP, porque la presión positiva va a causar deterioro hemodinámico.
En aquellos con disminución de la ventilación perfusión, que es el Shun-like, por ejemplo, eventualmente se puede usar tanto canon nasal de alto flujo como también estrategias con presión positiva. Probablemente más allá, vamos a ver más, un poco más la canon nasal de alto flujo, es el contexto, de, por ejemplo, de pacientes con neumonía. Pero, por ejemplo, si es el contexto de un paciente con atelectasia, finalmente la presión positiva va a ser la que va a mandar ahí. ¿Listo? En pacientes con hipoventilación, depende de la causa, ¿cierto? Si es una obstrucción parcial de la vía aérea, una canon nasal de alto flujo, mientras se resuelve la obstrucción y no se ha definido una intubación, o se define no intubarlo, es una opción, porque en esta la causa de la hipoventilación es finalmente una disminución en la entrega de oxígeno alveolar. Pero si, por ejemplo, la causa de la hipoventilación es una enfermedad neuromuscular en la cual usted piensa tempranamente en intubar, pero desea hacer algo de reclutamiento y hacer una aproximación con presión positiva, el CPAP también es una opción buena. Y finalmente en el shunt intrapulmonar, en el cortocircuito derecha-izquierda, eventualmente usted puede darle oxígeno por canon nasal de alto flujo para aumentar la FiO2, aumentar la entrega de oxígeno alveolar en esas unidades que están participando, pero pongo aquí en asterisco el mencionar de que existe una alta probabilidad de que incluso falle a esa estrategia de soporte ventilatorio no invasivo, y que en estos pacientes, dependiendo de la causa, usted debe buscar es corregir la causa del shunt, y finalmente también, si por ejemplo en algunos casos como SRA, definir si el paciente no requiere ya más tempranamente el aseguramiento de una vía aérea si fracasa a la canon nasal de alto flujo. Finalmente, usted, después de determinar cuál va a iniciar, aquí les traigo los parámetros iniciales. Uno inicia la canon de alto flujo a 2 litros por kilo minuto en los primeros 10 kilos, y luego a 0.5 por kilo por cada kilo adicional, perdón. El CPAP y el BiPAP con esos parámetros que ustedes ven acá. El BiPAP tiene una IPAP, perdón, de 6 a 8, con una IPAP de 3 a 5, se va titulando de acuerdo a cada dispositivo, como se les menciona aquí abajo, con FiO2 que aseguren una saturación entre 92 y 98%. Usted hace seguimiento periódico cada 15-30 minutos y definir desde el punto de vista clínico si el paciente tuvo éxito o no hace soporte ventilatorio no invasivo. Si lo tuvo, continúe de forma periódica esa ventilación no invasiva, pero si no, definitivamente piensen en asegurar la vía aérea. Entonces, como mensajes finales, los niños no son adultos en miniatura, y debido a todos los cambios o las diferencias fisiológicas que les mencioné, por eso es que tienen más riesgo de falla respiratoria. Reconocer los signos tempranos es clave, porque como les decía, este es el camino hacia éxitos letales y usualmente se demora. Entonces, la mayoría de las veces no son fallas respiratorias súbitas y tenemos la capacidad de intervenir antes de que el paciente haga el fracaso o haga la parada cardíaca. Las causas son múltiples, pero probablemente comparten algunos mecanismos fisiopatológicos, como se los mencionaba, y el abordaje terapéutico dependerá ya de cada causa de base, y el manejo de la oxigenación también dependerá de su fisiopatología, digamos, o la estrategia de oxigenación que yo voy a elegir. Y finalmente, para nosotros, les traigo este mensaje final, es educarnos y entrenarnos de forma periódica, finalmente también porque en algún momento tendremos exposición a niños críticos como médicos urgentólogos, y no está de más también entrenarse en aspectos básicos de cómo aproximarse a estas intervenciones. No siendo más, quedo atento a cualquier duda, agradeciéndole finalmente también al doctor Oscar Peña, que quedó conectado, por la asesoría prestada sobre el tema. Muchas gracias a todos. ¿Hay de pronto alguna duda del auditorio? Sí. Veo a Omar Alejandra Gudelo, con la levantada. Cuéntanos, Omar. Seba, buenos días. Buenos Gracias días, por Omar. Sebas, ¿el índice de ROX, el HACOR, tienen alguna utilidad en los niños? ¿O Sí, simplemente se determina de forma clínica? Omar, sí está escrito el índice de ROX en niños. Yo alcancé a ver la literatura de cómo se adapta el índice de ROX a las edades, pero al menos también lo que encontré es que clínicamente es la respuesta clínica que tú observas. Pero sí se ha escrito y alcancé a ver videos y literatura que hablan del ROX en niños, pero digamos que esto es más sedimentado en adultos, es más la respuesta clínica, lo que uno ve como clínico, uno estar al lado del niño, uno ver cómo se comporta. Gracias, Sebas. Cristian. Buenos días, ¿cómo están? Gracias, Sebastián, por la presentación. Quería como contestar también esa pregunta del índice de ROX. Se ha tratado de validar en niños, pero hay un estudio reciente hecho aquí en población colombiana, y realmente el área bajo la curva es muy mala, pues cercana como a 0,6. O sea, no hay una correlación muy buena, por tanto nosotros no
no lo utilizamos y también en literatura internacional la correlación ha sido más bien poca. Entonces, como dice Sebastián, es más como esos signos clínicos del paciente. Gracias, doctor Oscar. El doctor Cristian Gómez. Sebas, muchas gracias por la charla. Me pareció muy completa, muy extensa, pero pues los mensajes, digamos, desde el punto de vista clínico, hiciste una muy buena correlación con la fisiopatología de las enfermedades. Eso me pareció muy llamativo, y te felicito por eso. Quisiera preguntarte, ahí está mi gatico molestando, quisiera preguntarte cuál es el papel práctico de los gases arteriales en el enfoque de la falla respiratoria en pediatría. Y hago esta pregunta por dos motivos. El primero es, desde el punto de vista, digamos, puramente teórico, quedó claro todo lo que vos nos describiste, desde el punto de vista de la oxigenación y de la evaluación de la ventilación. Pero desde el punto de vista práctico, no es común ver, porque hay una dificultad que supone la recolección de la muestra de los gases arteriales en niños muy pequeños. De hecho, en algunos casos llegué a ver gases capilares. Y por otro lado, pues porque tuve la oportunidad cuando tuve mi acercamiento con el entrenamiento en pediatría de que no es una herramienta indispensable para ese primer abordaje, por lo menos desde el punto de vista práctico, no era determinante en la selección de una estrategia ventilatoria inicial o de la, digamos, aclarar el proceso diagnóstico. Quisiera saber cuál es tu opinión y la de tu asesor. Cristian, gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta y probablemente la respuesta en parte la has mencionado y es que uno necesita unos gases arteriales para definir, digamos, tempranamente un soporte ventilatorio, por ejemplo, un soporte invasivo, incluso no invasivo, sino que es muy, muy clínico. Ya quizás ese otro escenario, la monitoría de la respuesta o la determinación de ajustes en el tratamiento. Hablaba yo con el doctor Oscar de cómo ellos, por ejemplo, en el cuidado intensivo, cuando ya tienen un paciente ya bajo ventilación, invadido, pueden tomar decisiones y mirar hasta qué punto cada una de esos componentes de la oxigenación o que cada una de esas alteraciones en la oxigenación o de cada una de esas causas de hipoxemia son las que están determinando cuál es el fracaso o la falla respiratoria de ese niño. Pero finalmente nosotros, el mensaje también inicial es muy bueno lo que dices, es porque desde el punto de vista inicial, como primeros respondientes, los gases arteriales no deben ser una herramienta sine qua non o una herramienta obligatoria para definir un inicio de un soporte ventilatorio. No es el mensaje. Digamos que el inicio de una cánula o un soporte invasivo, incluso de la intubación, no parten de unos gases arteriales, sino que en realidad es la monitoría clínica que uno haga. Ya luego, cuando el paciente ya está con soporte, que uno quiere definir respuesta, que uno quiere evolución, o incluso también la determinación de la causa de la hipoxemia, finalmente ahí sí pueden llegar a tener un papel. Y lo otro también es que recordar que dentro de esas causas fisiopatológicas hay herramientas, digamos, no invasivas que uno puede ver, o digamos, si uno tiene a la mano la canografía, también ayuda a determinar menos lo que sí es el espacio muerto, si no tiene a la mano unos gases arteriales previos. Pero por lo demás, yo creo que el mensaje está en que, como primera respuesta inicial, los gases arteriales no son una condición, digamos, obligatoria para definir un inicio de un soporte ventilatorio, sino más bien a posterior. No sé si el doctor Oscar también quiera complementar o una opinión diferente. No, de acuerdo completamente con Sebastián, no es una herramienta que utilicemos para tomar decisiones, tal vez en algunos pacientes con una alteración previa al estado de conciencia o que haya algo neurológico que de pronto me confunda, por ejemplo, un niño con una parálisis cerebral previa o con algún déficit neurológico o un trauma craneoencefálico, que, bueno, digamos algo que me haga pensar que si esa alteración del estado de conciencia sea por su causa neurológica y no por un CO2 muy alto, obviamente en contexto de algunos signos de falla respiratoria. Ese sería como uno de los casos en que yo podría utilizar los gases para definir, por ejemplo, la intubación o el inicio de un soporte no invasivo. Pero realmente, como mostraste, se demora mucho el niño, se puede demorar mucho en generar hipercapnia o en generar alteraciones en la gasimetría antes de, pues es más tardío esos cambios y cuando de pronto ya los detectamos es que el niño ya está entrando en una falla respiratoria o inclusive en paro respiratorio y por eso no debemos usarla como guía para tomar esa decisión. De pronto en adultos sea algo diferente, pero es algo que nosotros no tenemos como de rutina. Gracias, doctor Oscar. No sé si de pronto en el público haya alguna otra pregunta. El profe Vallejo. Profe, adelante. Muy buenos días a todos. Sebastián, felicitaciones por la presentación y muchas gracias a tu asesor. Yo tenía una pregunta en relación con el método ventilatorio. No me queda muy claro
es en la selección de los métodos ventilatorios no invasivos, pues en la condición y en la gravedad de la condición, cuando realmente puedo yo implementarlos sin riesgo de que el paciente vaya a presentar un deterioro producto de su condición y que sea preferible el aseguramiento de la vía aérea con la intubación. Muchas gracias. Profe, sí, muy buena pregunta. A la elección del método no invasivo, como lo mencionaba, es muy clínico, ¿cierto? Si usted tiene una condición que ya de entrada usted le diga, este paciente sí o sí tiene que ser intubado, neuromuscular avanzada, o no sé, una obstrucción grave de la vía aérea, inminencia de paracardíaca, definitivamente el método invasivo es mandatorio e inmediato. El otro extremo sería esos niños con algo de estrés respiratorio, en los cuales usted ya determina dar oxígeno suplementario a un no soporte ventilatorio no invasivo. Entonces, ese es el contexto, por ejemplo, el paciente con una bronquiolitis leve a moderada, el paciente con un asma, una crisis asmática, y usted sabe que el compromiso de la hipoxemia netamente por obstrucción bronquial, usted define darle oxígeno suplementario y mira. Pero ya cuando fracasan a ese, que algunos, por ejemplo, de literatura, cuando ya está asegurándose más de una fibra del 40%, el paciente persiste con esos signos de dificultad respiratoria, progresivos, ahí el escenario es, digamos, favorecer ya el inicio del soporte ventilatorio no invasivo. Ahora bien, ¿cuál usar? Entonces aquí lo que les menciona es que uno puede hacer un abordaje más fisiopatológico. Si usted está sospechando que la causa per se de esa hipoxemia es por un aumento del espacio muerto, por ejemplo, el niño que tiene una falla cardíaca derecha y que llega con falla respiratoria, ese niño idealmente procurar no usar presión positiva. No es común en niños, pues llega un niño con sospecha de TEP, llámese por alguna razón, o no sé, una anemia falciforme, o una trombofilia, y ya con sospecha de TEP y falla respiratoria, que no mejora del todo con ese soporte interno invasivo y no mecánico, como el oxígeno suplementario, entonces iniciamos una cánula nasal de alto flujo, dado que esos pacientes con aumento del espacio muerto, la presión positiva puede ser deleteria. Y así con cada uno de los tipos de falla. Entonces, si es una disminución de la BQ, como es el caso, por ejemplo, un SHUNT, el edema pulmonar, compromiso de la difusión, démosle cánula nasal de alto flujo y eventualmente, si no mejora, el CPAP. Y en el SHUNT, pues, per se como tal, el SHUNT, uno puede dar el oxígeno suplementario, pero el oxígeno no invasivo, cualquiera de los dos, pero siempre buscando corregir la causa. O, en el caso específico del SRA, mirando si es beneficiario de una estrategia ventilatoria invasiva y un protocolo, pues, de manejo para SRA. Es como conocer cada causa, cuál es la posible causa de su hipoxemia y actuar desde el punto de vista no invasivo acorde a eso. Recordando al menos algunos extremos, el que tiene un espacio muerto muy aumentado, finalmente no dar presión positiva, y en el cual yo considero que probablemente la causa sea un SHUNT muy grave, probablemente el oxígeno suplementario no sea la única opción.